Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo una extensión de un caso que ya hice. Es uno de los primeros casos que hice y lo hice porque me pareció muy importante y muy raro. Todo esto sucedía dentro de una base militar. Estoy hablando del caso de Vanessa Guillén, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que lo podáis ver primero, donde ahí expongo toda la información que se tenía hasta ese entonces. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo hice el caso no tenía resolución, Vanessa no había sido hallada, cosa que hoy sí tiene. Y por pedido de una suscriptora que tiene un parentesco con la víctima, voy a hacer el final del caso de cómo se ha cerrado. Desde ya os digo que la forma en la que se ha cerrado no parece nada creíble, no me parece que esta sea la realidad. Pero bueno, yo os cuento los hechos, las hipótesis y luego vosotros, si queréis, me diréis aquí abajo en los comentarios qué pensáis de todo esto. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Resumiendo un poco, Vanessa Guillén era una soldado de las tropas de Estados Unidos. Ella llevaba unos 2 años más o menos en el ejército y había estado en muchas otras bases, como por ejemplo la de Carolina del Norte. De todas ellas hay que destacar que había salido muy contenta e ilusionada de seguir carrera allí, de seguir carrera en el ejército. Es entonces cuando se le ofrece la posibilidad de ir a Fort Hood y como le quedaba más cerca de su casa y por ende de su familia, acepta. Lo ve como una buena opción porque si no tenía que viajar muchísimo cuando quedaba libre los fines de semana. De esta forma estaría más cerca y todo sería más sencillo. Y será de dentro de esta misma base militar, la de Fort Hood, que Vanessa desaparezca sin dejar rastro alguno. Entonces, Vanessa no aparecía por ninguna parte, parecía que no había rastro de ella y su familia comenzó a movilizarse pidiendo justicia. Y es más o menos en este punto cuando ex reclutas de esta misma base se ponen en contacto con la familia de Guillén para contarles de forma anónima lo que a ellos les había pasado allí dentro. Al parecer, la base militar de Fort Hood es la base con mayor cantidad de denuncias de abuso sexual y en la que en el último año han desaparecido o han sido hallados muertos unos 23 soldados. Es muchísima gente para que le haya pasado algo de una forma u otra dentro de lo que en teoría tendría que ser un territorio sumamente seguro para ellos mismos, que son las personas que defienden a su país. Aquí es también donde, por ejemplo, desapareció el soldado Gregory Wendell, que tal vez hayan escuchado sobre él o conozcan su historia. Este caso fue también muy sonado porque permaneció casi durante un año entero desaparecido para finalmente ser hallado muerto. En Fort Hood han pasado cosas como estas. Pero hay también más denuncias de acoso sexual dentro de esta misma base militar. Hoy conversamos con una joven de 21 años que conoce de cerca la historia de Vanessa Guillén. Tan de cerca que ella dice que sufrió lo mismo. Hizo la denuncia y hace 2 meses la dieron de baja del ejército. Nos dijo que hoy todavía tiene miedo. La misma que pasó a Vanessa pasó a mí. Un hombre que me dijo cosas que no debe decirme y me miraba nomás inappropriate. No me sentía bien y le dije, y era un sargento también. Y hice reportes y nunca hicieron nada. Asegura que reportó el acoso y 2 semanas después la expulsaron de las Fuerzas Armadas. ¿Conoces a otras compañeras dentro de Fort Hood a las que les ha pasado esto? Cuando yo hice mi reporte a ese sargento, como 5 o 6 otras personas dijeron que él estaba haciendo cosas también y todavía está ahí. El 2 de abril del 2014, 3 personas perdieron la vida y 16 fueron lesionadas luego de que el especialista militar Iván Antonio López, puertorriqueño de 34 años de edad, disparó una pistola calibre 45 sin motivo aparente y posteriormente se suicidó. Así que si queréis más datos sobre el caso de Vanessa Guillén, como os he dicho al principio, ir al vídeo y ahí está todo bastante más
extendido. Escucharlo bien porque hay testimonios muy importantes. Está la declaración de la madre y luego de que hayáis visto el vídeo, si no lo habéis hecho ya, volver hasta aquí y escuchar el final de este caso. Según la resolución que se dio por válida en este caso, sería el militar Aaron Robinson quien habría llamado a Vanessa por teléfono mientras ella esperaba su pedido de comida en la taquería. No sé si recordáis el vídeo que os he puesto en el vídeo anterior, valga la redundancia, donde se muestra a Vanessa Guillén esperando un pedido de comida con su móvil en la mano y en el cual se la ve bastante nerviosa. Pues en ese momento estaría hablando con Aaron Robinson y este sería el culpable de la muerte de Vanessa. Robinson le diría a Vanessa que tenía que verla en el edificio de armas para darle unos documentos. La hermana de Guillén cuenta que cuando ella fue a Fort Hood se cruzó justamente con este soldado y cuando le preguntó por si conocía a su hermana, él mismo se rió en forma burlona. Pero la trama se complica cuando la policía dice que tiene una segunda sospechosa. Ella es Cecile Aguilar. Era la novia de Robinson y era exmujer de un militar. Esta mujer mintió sobre su locación el 22 de abril, último día que se vio a Vanessa con vida. Pero esta mentira no duraría mucho, como os podéis imaginar, porque la ubicación de su móvil la mostraba en un lugar diferente al que ella había declarado. Supuestamente Aaron Robinson llamaría a su novia para contarle lo que había hecho. Le dice que había matado a una soldado a martillazos en la cabeza, que la había puesto en un container de plástico y que la había sacado de la base militar sin que nadie se diera cuenta. Y es entonces cuando le pediría ayuda para descuartizar el cuerpo de Vanessa y enterrarlo a las orillas del río León, que es donde sería hallada. Aguilar entonces acudiría a su encuentro y comenzarían la tarea de intentar descuartizarla. Y como hemos visto en otros casos, por ejemplo el de Jessica Sacco, que os lo dejo por aquí, o el de Gary Heinick con sus víctimas, descuartizar a alguien no tiene que ser tarea sencilla, así que no pudieron acabar la tarea. Por lo tanto, decidieron enterrarla y cubrir su cuerpo con cemento. El cuerpo sería hallado el 30 de junio de este maldito año 2020 por un grupo de búsqueda llamado Texas EQ Search. Quien lo encontraría sería Tim Miller, que dijo que estaba parado sobre el cuerpo, estaba allí de pie y no podía verlo. Así de bien escondido estaba. Pero finalmente dieron con ella. Y muy convenientemente, cuando Aaron Robinson debía ser interrogado por la policía, él mismo se suicidaría. Esta historia, a mi parecer y al de muchos, tiene más de un problema y muchos cabos sueltos que hacen que sea muy difícil de creer. Como por ejemplo, que dentro de una base militar hay muchísimas personas que desempeñan muchísimas tareas diferentes. No todo el mundo puede hacer lo mismo. Esto ya lo explico yo en el vídeo anterior, pero lo repito porque he encontrado más información y más gente que habla sobre esto, que son militares, por ejemplo, y que explican cómo se organizan las tareas. Estas personas que tienen diferentes tareas son sumamente controladas. Hay un control muy grande sobre todo lo que se hace. Hay planillas que se rellenan, hay alarmas silenciosas que avisan cuando alguien pasa por algún sitio que esté protegido, hay claves y llaves que no puede llevar todo el mundo. Así que el orden y la meticulosidad son la clave de las bases militares de Estados Unidos y supongo que de muchas otras en el mundo. Pero bueno, el caso es en Estados Unidos y la gente que habla de estas bases militares de aquí, que más o menos todas funcionan de la misma forma. Y si bien es cierto que no hay cámaras, porque entonces una base militar podría ser el blanco de un ataque hacker, lo que sí hay son estas alarmas silenciosas, que suenan y dejan un aviso cuando alguien entra o sale de un sitio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si Aaron Robinson podría entrar en el edificio de armas si tenía la misma responsabilidad que Vanessa Guillén, entonces tendría que haber quedado un aviso y un registro de que había entrado allí. Aun si él no hubiera rellenado el registro de que iba a entrar para que no quedara visto que iba a verse con ella y que era el culpable, la alarma hubiera sonado igualmente. Y no podría haber sido otra persona que no fuera uno de los 3 o 4 que podían entrar en el edificio de armas. Así que todo el tiempo de espera que estuvo este caso, en el que no se dijo nada ni se hizo nada,
y simplemente se dijo que había desaparecido por arte de magia. Además de ser un tiempo perdido, fue una mentira. Tuvo que haber sido un engaño, porque no nos podemos creer, sabiendo esto, que ella haya podido desaparecer o que alguien haya podido entrar ahí sin que los altos cargos de la base militar lo supieran. Quiero decir que si él realmente es el culpable, esto lo podrían haber sabido la misma semana. No quiero decir tampoco que no sea el culpable, tal vez sí que es quien asesinó a Vanessa, pero tal vez lo hizo bajo alguna orden, porque lo que no se conoce es el móvil, no se conoce el motivo por el cual Aaron Robinson querría matar a Vanessa. Era un soldado. Si hubiera sido él la persona que ella iba a denunciar por acoso sexual, no creo tampoco que lo hubieran encubierto, porque él no tenía ningún alto cargo, tenía el mismo rango que Vanessa básicamente. Además, en la conversación que Vanessa tiene con su madre, le dice que es un alto cargo quien la está acosando. Y es entonces cuando su madre le dice que denuncie y ella dice que no puede, porque hay gente que lo ha hecho y le han echado de ahí. Y ella quería seguir sirviendo a su país. A ella le gustaba ser soldado justamente porque antes de esto había tenido muy buenas experiencias en el servicio militar americano. Así que sabemos que simplemente el móvil de este crimen, si ha sido Aaron Robinson, no existe, o al menos nunca se ha dicho, no se ha explicado. Aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré un hilo de Reddit en donde justamente un soldado explica cuáles son los protocolos y por qué esta teoría se cae a pedazos tan fácilmente. Si lo queréis leer, aquí abajo os lo dejo. Vale que es Reddit y muchos podríamos decir, pues tal vez ese no es un soldado y es alguien que se lo está inventando, pero no es el único que dice cosas como estas o cuenta cosas como estas y a mí me parece bastante coherente. Así que pues esto ya lo juzgaréis vosotros mismos, yo aquí os lo dejo. Pero todo esto hizo que mucha gente hablara sobre el acoso sexual dentro de esta y de otras bases, pero especialmente aquí en Fort Hood. Y también fueron hombres los que salieron a decir que a ellos también los habían acosado sexualmente. Este también fue el caso de Elder Fernández, quien apareció misteriosamente muerto colgado de un árbol cerca de una vía de tren. Lo que se dijo es que se suicidó. Este chico había hecho una denuncia por acoso sexual y luego pasa esto. Así que huele mal por todos lados. Hubo muchas mujeres, como os he dicho, que se pusieron en contacto con la madre de Vanessa y que le contaron sus historias. Incluso hubo una mujer con un cargo bastante más alto, la cual no dio su nombre, quiso mantener su identidad oculta y le dijo que ella se prestaría para entrar en la base de Fort Hood a buscar a Vanessa en su día, cuando aún no se sabía dónde estaba, pero que pedía que la acompañara alguien del gobierno o alguien con un cargo más alto. Así de grave es el miedo que todo el mundo tiene a lo que pueda pasar allí dentro, y esto algo nos está diciendo y no es nada bueno. La base de Fort Hood, como ya os he dicho, tiene un alto índice de denuncias por acoso y sus altos cargos solo se limitan a decir que si ellos supieran de estas cosas, que si las denuncias estuvieran hechas, ellos no lo permitirían y harían algo al respecto, lo que sabemos que no es cierto por todos los casos que hay, porque si no, no aparecería tanta gente muerta o desaparecida. Así que evidentemente si Vanessa iba a hablar porque se sentía muy fuerte y estaba decidida a hacerlo, si ella iba a decir algo e inculpar a alguien, no iban a permitirlo. Así que tal vez, y simplemente es mi teoría y la de algunas personas más que escriben en foros y leen toda esta información y piensan en qué pudo haber pasado, tal vez sencillamente enviaron a este soldado a matar a Vanessa. Quizás él sí que lo hizo y también implicaron a esta mujer. Puede que sean dos psicópatas que la hayan matado porque sí, porque ya os digo que la razón no apareció por ningún lado, simples especulaciones que no vienen al caso y que no se sostienen por ninguna parte, pero así es como se resolvió el caso de Vanessa Guillén. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar allí. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, comentar qué pensáis de todo esto. Me interesa siempre saber qué pensáis de las cosas que os cuento, o al igual tenéis otra teoría o habéis leído otra cosa y podéis aportar algo y también estaría bien saberlo. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi canal, mi contenido, cómo explico las cosas, podéis suscribiros haciendo clic en mi foto o en el botón rojo que está aquí abajo. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.